Buenos días. Vamos a dar comienzo al módulo 4 del curso de Teoría de la Arquitectura, módulo que cierra nuestro curso. Comenzamos con un módulo que dimos en llamar la arquitectura en sus textos, y la idea es finalizar y cerrar con este módulo que llamaremos la arquitectura en sus contextos. Para esto es necesario definir, ya que durante el curso tratamos de conceptualizar y encontrarle unas definiciones a la arquitectura, ¿verdad? Trataremos ahora de definir un poco, contextualizar y conceptualizar eh, esto que llamamos contexto, ¿verdad? Para eso nos valemos del Diccionario de Filosofía de José Fernández Mora, donde nos cuenta que contexto surge del verbo latino contexter, significa tejer, entrelazar. Los hilos, tejidos y entrelazados, forman una textura, lo cual es una contextura material, ¿verdad? También podemos hablar de contextura en una obra escrita, ¿verdad? eh, donde esta contextura tiene que ver con cierta configuración, cierta organización de la obra, ¿sí? Es por esto que entendemos contexto de algo, una estructura dentro de la cual ese algo no tendría sentido o no sería reconocible, inteligible, fuera de esa estructura o ese contexto. Como un hilo, ¿verdad? No tiene sentido o no es reconocible fuera de su tejido. El tejido es el contexto que le da un sentido único a ese hilo. Es con estas conceptualizaciones que vamos a hablar de cuáles entendemos son los contextos de la arquitectura y también los contextos de la teoría de la arquitectura, ¿verdad? Eh, este entramado, estructura o sistema, ¿verdad?, que hace inteligible a la arquitectura, que le brinda un sentido, es el ámbito de la ciudad y del territorio. Y de esto nos disponemos a hablar, ¿sí? De la misma manera, en el ámbito de los contextos o de los entramados, ¿verdad?, de la teoría de la arquitectura eh, incorpora para generar una teoría acerca de la ciudad y de lo urbano, otras teorías que devienen de otras disciplinas y otras áreas, ¿verdad?, del pensamiento, como pueden ser la geografía, como puede ser la filosofía, como puede ser la geometría, ¿verdad?, como puede ser incluso el higienismo, ¿sí?, como teoría fuerte en la ciudad. Entonces, vamos a ver que en esta teoría de lo urbano, sí hay una teoría de la arquitectura en términos de diseño y de proyecto, pero a ese diseño y ese proyecto habrá que incorporarle otros materiales que devengan de otras disciplinas y otras teorías. Respecto al contexto de la arquitectura, en esta imagen que creo que todos reconocemos, la Rambla de Pocitos, ¿verdad?, la playa de Pocitos, vemos un territorio, ¿verdad?, costero, con un límite muy claro, que es el límite circulatorio, que lo da la Rambla, propiamente dicha, ¿sí?, un límite material, una frontera bien clara, y luego otro límite, ¿verdad?, que lo da la arquitectura misma, o sea, los edificios en altura que conforman ese hecho material que deviene en esto que es la conformación de la Rambla de Pocitos. Sin embargo, si tomamos otro ejemplo, digamos,
de territorio costero, como puede ser este de Cabo Polonio. Estos límites que proponía la circulación, que proponía la arquitectura en esa malla edificada de altura, que eran los edificios, ya no se reconocen, y la arquitectura toma un papel estructural distinto. Ordena este territorio y se ordena en este territorio de manera diferente, a otra escala, sin estas líneas predominantes de estructuración de territorio, que son las líneas viales, ¿verdad? Donde circulan vehículos y personas, y estos límites, estas configuraciones cambian, ¿no?, radicalmente. Los contextos entonces de la arquitectura, este entramado, estas estructuras que la hacen legible son distintas, ¿sí? Y también lo son en el contexto de las teorías, ¿no? La arquitectura, la teoría de la arquitectura como tal es una base fuerte para entender el problema de la ciudad, pero hay otros elementos que debemos comprenderlos desde otros lugares del pensamiento, ¿no? Cómo funcionan los grupos humanos, las comunidades, cómo viven, cómo se desarrollan, ¿sí?, cómo habitan. Esto, de alguna manera, tiene sus raíces. Podemos buscar una raíz del pensamiento de la sociología, otra muy distinta, otra vertiente muy distinta a la demografía. También elementos como las personas hacen de su vida respecto al trabajo y a su forma de sustento. Sustento que tiene que ver con el alimento concreto, ¿sí? A cómo estas personas que viven en la ciudad y en estos territorios necesitan, ¿sí?, determinado tipo de producción para subsistir. Esto tiene que ver, por supuesto, con disciplinas como la economía, ¿sí?, pero también con disciplinas como el ambiente. Y cómo estos bienes y servicios también necesitan un lugar, una espacialidad concreta en el intercambio, ¿verdad?, de bienes y de productos en las ciudades, ¿sí? Esto remite a unas espacialidades propias, ¿sí?, que van a ser materia de estudio de esta teoría acerca del urbano. Y cómo estas producciones, ¿sí?, terminan siendo residuos que luego también van a tener determinada espacialización en la ciudad. Es una serie de elementos que confluyen en lo urbano y que, bueno, que son materiales de este contexto teórico del urbanismo. Bueno, el módulo de la arquitectura y sus contextos se va a dividir en dos clases, ¿tá? Esta primera, que es la que estamos grabando ahora, donde vamos a revisitar algunas ideas claves de la modernidad, en la que se definieron desde y en relación a la arquitectura diversas perspectivas para actuar frente a las nuevas condiciones del urbano y sus problemas, ¿sí? O sea, básicamente lo que vamos a hacer es ver propuestas, ¿verdad?, que relacionan profundamente dentro de sus teorías acerca del urbano a la arquitectura y la ciudad, ¿sí? Algunas modernas y otras que revisarán este proyecto moderno de alguna manera poniéndolo en crisis y cuestionándolo. Esto tiene que ver con el segundo texto de la bibliografía, el arquitecto Aldo Rossi, en la arquitectura de la ciudad. La segunda clase, ¿sí?, que daremos para el próximo lunes, abordará el cómo hacer con la ciudad contemporánea de la mano de la redefinición del concepto de ciudad, ofrecida no por un arquitecto, sino por un sociólogo que ha trabajado en planeamiento urbano, llamado Richard Sennett, en su texto del año 2018, Construir y habitar, ética para la ciudad.
una revisión ética del problema de la ciudad. Adentrándonos ahora en esta clase, donde les dijimos vamos a revisitar estas relaciones de arquitectura y ciudad en dos periodos con dos teorías muy fuertes, la del proyecto moderno y la de la tendencia en la voz de Aldo Rossi. Le ofrecemos esta bibliografía básica que es bastante sintética, ¿sí? Tratamos de que hubiera dos textos de fuentes primarias de autor referentes, una es Le Corbusier, La ciudad contemporánea, y otra es Aldo Rossi, La arquitectura de la ciudad, en cada uno de ellos un capítulo bastante específico que hace referencia a esta relación de ciudad y arquitectura. Y les dejo una bibliografía de referencia para que quienes pretendan profundizar en estos temas, que serán de amplio estudio en el segundo curso de teoría del urbano. Para hablar un poquito de estos proyectos que relacionan ciudad y arquitectura, una breve introducción de el problema de la ciudad a fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, ¿no? La ciudad siempre, hasta ahora, ha sido vista como el origen, digamos, de todo mal y toda problemática, ¿verdad?, para la vida de las personas, ¿sí? Este ámbito colectivo donde se desarrolla la vida da lugar a diversas problemáticas de índole social, problemáticas de índole ambiental. Este grabado representando el centro de la ciudad de Birmingham, plena revolución industrial, muestra una ciudad contaminada por los humos, por los olores de las fábricas, donde no había saneamiento, donde la gente, a partir de esta migración, digamos, del campo a la ciudad, que la revolución industrial originó, ¿sí? Vivía hacinada, ¿verdad?, en unas edificaciones con poco aire, poca luz, pocos espacios verdes, donde poder habitar de una manera, lo que entendemos hoy, digna, ¿sí?, en el ámbito de la ciudad. Es frente a esta lógica, digamos, de ciudad como origen de todo vicio, de todo mal, como la alternativa no deseable a la vida, que el proyecto moderno propone alternativas para una reformulación de esta gran ciudad que en términos académicos se ha convertido en metrópolis, en el caso de las ciudades europeas, ¿verdad?, con esta migración campo-ciudad que antes mencionábamos, y esta reformulación va a venir de la mano de la herramienta, ¿no?, de proyecto con la que contaban los arquitectos, ¿no?, que es básicamente el proyecto de arquitectura, ¿sí? Estas propuestas de reformulación surgen en primera instancia como una aspiración en el seno de los Congresos Internacionales de Arquitectura, CIAM, ¿verdad?, donde a modo de manifiesto surge esto llamado la Carta de Atenas, ¿no?, donde se establecen unos principios, ¿sí?, para el urbanismo moderno, para el urbanismo de las nuevas ciudades. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que frente a un cambio, ¿verdad?, experimentado en las ciudades, ¿sí?, este grupo de arquitectos de entreguerras entiende que así como ha habido un cambio cultural
en el proyecto de arquitectura que acompasa unas nuevas formas de vida más vinculadas al progreso en términos de aspectos tecnológicos, las ciudades deberían replicar, ¿verdad?, este cambio cultural y este cambio en el proyecto y la forma, ¿sí?, de hacer en la ciudad. Y un poquito esto es un extracto de la Carta de Atenas, lo que están viendo en la pantalla, un poquito esta idea de ciudad que resume todas estas implicancias negativas, ¿sí?, que conlleva. El mal es universal, se expresa en las ciudades por un hacinamiento que las hace presa del desorden, y en el campo por el abandono de numerosas tierras. En el interior del núcleo histórico de las ciudades, así como en determinadas zonas de expansión industrial del siglo XIX, la población es demasiado densa. Se llega a sumar hasta 1.000 e incluso 1.500 habitantes por hectárea. La densidad, relación entre las cifras de población y la superficie que ésta ocupa, puede modificarse totalmente por la altura de las edificaciones. Y aquí vemos un primer indicio de esta idea de que la arquitectura puede cambiar el mundo, ¿no? Si nosotros modificamos las alturas de las edificaciones, entonces vamos a modificar el problema de la densidad en términos de hacinamiento, de edificios que están mal ventilados y mal asoleados. Y podemos, de alguna manera, propiciar una habitación digna, y esta idea de que la arquitectura puede generar esos cambios, y puede resolver problemas de hacinamiento que no solo tienen que ver con esto de estar mal ventilados y mal asoleados, o sea, un problema higiénico, sino que tiene que ver con comportamientos sociales concretos generados a partir del hacinamiento y generados a partir del cambio de hábito, de hábito campestre, digamos, del ámbito rural, y de hábitos con respecto a la ciudad. Y de hábitos en términos también de trabajo, ¿sí? Porque la gente, de alguna manera, vivía hacinada en estas ciudades porque había venido a buscar ese trabajo asalariado que iba a posibilitarle vivir de mejor manera. Entonces, este indicio de que la arquitectura puede cambiar básicamente las relaciones sociales a través de ofrecer, ¿no?, dignidad en términos de habitación. El proyecto moderno, de alguna manera, se centra en esta reformulación de la gran ciudad desde la arquitectura, ¿no? Básicamente en dos modelos diferentes. Uno es el de la ciudad concentrada y otro es el de la ciudad dispersa o el desurbanismo, que surge como propuesta paralela, digamos, a esta propuesta de Le Corbusier y el primer Siam, digamos, los primeros Siam, con respecto a la ciudad. Lo que van a tener en común estas propuestas, ¿sí?, de la reformulación de la gran ciudad desde la arquitectura, estas propuestas modernas, es esta cuestión de incorporar, ¿verdad?, este problema moderno de la relación tiempo-espacio al proyecto de la ciudad, ¿sí? Entonces acá vamos a empezar a hablar de las circulaciones, vamos a empezar a hablar de la velocidad, vamos a empezar a hablar del cambio, también vamos a empezar a trabajar con un ser universal que es anónimo dentro de la ciudad. Los seres humanos somos todos universales, iguales, y valemos lo mismo, ¿sí? Por tanto, la repetición y la normalización, digamos, de los elementos de la ciudad, en particular de la arquitectura, están a la orden, y qué mejor forma de dar orden a este caos, ¿sí?, que implica la ciudad antigua, que la retícula, ¿verdad?, abstracta, ¿sí?, que permite la geometría, ¿no?, como herramienta.
Esto más los cambios en términos de invenciones tipológicas para la residencia, o sea, esto de cambiar la vivienda, van a ser elementos generales, digamos, que comparten todos estos proyectos. Y fundamentalmente, hay internamente, digamos, existe esa idea de que hay un orden implícito en lo edificatorio. ¿Esto qué quiere decir? Que es la arquitectura, ¿sí?, la que va a ordenar básicamente este gran artefacto que es la ciudad, ¿sí? Es la arquitectura con sus formas, es la arquitectura que va a arreglarse en función de estas geometrías, ¿sí? Quien va de alguna manera a ordenar este nuevo sistema de vida que es la ciudad concentrada, en este caso, del proyecto moderno. Dice Le Corbusier en esta propuesta que tienen para leer parte de la bibliografía de la villa contemporánea, ¿no?, para 3 millones de habitantes. Dice, es necesaria una línea de conducta, son necesarios los principios fundamentales del urbanismo moderno, ¿no? Es necesario llegar construyendo un edificio teórico riguroso a formular principios fundamentales del urbanismo moderno. Y esta frase se la traje acá porque es bastante sintomática del problema, ¿no? Es un edificio teórico el que tenemos que construir, ¿no? La arquitectura refiere a todo, refiere a todo. Tenemos que construir un edificio teórico riguroso que van a ser las bases, ¿sí?, de este urbanismo que es moderno, ¿no?, que es radicalmente diferente, ¿sí?, a las concepciones antiguas de ciudad. Y estos, perdón, y estos principios fundamentales tienen que ver con la descongestión del centro de las ciudades, o sea, este problema de la densidad en función de la capacidad de habitación que tienen estas ciudades, un aumento de la densidad, que va a ser proporcional a la altura que puedan tener esas edificaciones, y esta altura va a redundar en un mejor asoleamiento y una mejor ventilación, ¿verdad? Un mejor contacto de la fachada con el exterior, ¿sí? Un aumento de los medios de circulación en lógica de tiempo, espacio y ciudad moderna, que tiene que responder a criterios, ¿sí?, como los del automóvil o el ferrocarril, ¿sí?, de circulación entre espacios que van a ser muy bien determinados, lo vamos a ver, y un aumento de las superficies plantadas, de las superficies verdes, ¿sí? Esto es una obsesión de Corbusier. La ciudad tiene básicamente que tener una planta libre, verde, ¿sí?, que colabore también, digamos, no solamente en términos de recreación, sino que colabore en términos ambientales, podríamos llamar hoy, es anacrónico el uso de la palabra ambiental, con la formulación de esta nueva ciudad. Entonces, lo primero que vemos cuando nos adentramos, digamos, al proyecto de la Ville Contemporaine para 3 millones de habitantes, es la geometría estricta, ¿no?, en planta. Yo no sé si a ustedes les llama la atención, pero es lo primero que surge, ¿verdad? Es un juego geométrico perfectamente determinado, ¿sí?, con unos límites precisos. Nos ponemos a ver una retícula con un módulo, ¿sí?, que hace que todas estas cosas se encajen de manera perfecta, como unidades funcionales que son.
un centro con estas 24 torres, ¿sí? Y pista de aterrizaje, ¿verdad? De aviones, este gran espacio verde o pulmón, y luego lo que tiene que ver con los tratamientos de las residencias, ¿verdad? ¿Sí? Pero este diseño, digamos, geométrico, remite a un diseño cuasi arquitectónico, ¿verdad? Incluso Le Corbusier en algún pasaje allí dice, cuando habla de la elección del terreno, dice que bueno, que el terreno hay que elegirlo bien, porque ¿quién pondría una escalera en su casa en el medio de la sala? ¿Sí? O sea que hay una analogía casi directa al problema del proyecto de arquitectura en términos de composición geométrica al proyecto de la ciudad. Más allá de esta total, ¿no?, división, zonificación de funciones, que es el alma, digamos, del proyecto, es decir, bueno, establecer en qué parte, ¿no?, se realiza cada una de las funciones o actividades que le dan vida a la ciudad. Esta es la actividad industrial, allí arriba, esta es la actividad del centro, que es administrativa, de trabajo, en lo que se identifica allí como el punto A, y de las residencias y el parque, como elementos funcionales claros, ¿no? Y estas grandes arterias, ¿sí?, que son el sistema de circulación que dan vida, ¿sí?, a todos estas unidades funcionales. Entonces, fundamentalmente vamos a hablar o a centrarnos en el problema de la residencia, en términos de arquitectura. Para esto, Le Corbusier nos cuenta que hay distintos tipos o tipologías, ¿sí?, que va a usar en su arquitectura, y en estos loteos determinados, geométricos, propuestos, los rascacielos de 60 pisos sin patio interior, fundamental para esto de asolear y ventilar, las residencias que se van a dividir en dos tipos, en los lotes en radiant, con 6 pisos dobles, sin patios interiores, que es un problema, digamos, de la ciudad antigua que Le Corbusier reconoce y no quiere replicar, y los lotes cerrados de 5 pisos dobles con jardines colgantes sobre grandes parques sin patios interiores, sistema de inmuebles con servicios colectivos, la nueva casa de red. Estas tipologías de bloque, ¿sí?, que pone a jugar aquí Le Corbusier, derivadas de este modelo Citroën, ¿verdad?, que él ya había planteado y había experimentado con este modelo, tiene que ver con unidades doble altura, ¿sí?, un tema que él trabaja recurrentemente desde joven en sus proyectos, desde el atelier de Saint-Fan hasta su prototipo para la mansión Citroën, que incorpora, digamos, dentro de la edificación estos elementos verdes, ¿sí?, elementos que vamos a ver replicados en todos los proyectos de Le Corbusier, pero que hacen a una forma de habitación del hombre moderno nueva, que se identifica con esta nueva cultura, ¿verdad?, de lo moderno que es nueva y que hay que proyectarla, porque aún no tiene proyecto, ¿sí? Esta cultura que tiene que ver con el trabajo, con esto de circular en el automóvil, de ir de mi casa al trabajo y disfrutar de los parques y demás. Evidentemente que estos elementos arquitectónicos no son posibles sin la tipificación, ¿verdad? O sea, esto de los tipos constructivos,
¿verdad? La creación de tipos que puedan ser de alguna manera fabricados, ¿sí?, en serie. Para esto, otra vez más, lo que necesitamos, que es la esencia misma de la arquitectura y de la buena labor humana, es la geometría, ¿sí?, que nos va a permitir industrializar esta edificación. Industrializar esta edificación y poder llegar a un resultado homogéneo, ¿sí?, en términos de forma y estética. Algo que entiendo que es interesante y que da, digamos, pauta del problema de la ciudad más allá del problema de la arquitectura, es esto de esta zona del aeródromo, esta zona central que plantea Le Corbusier en su proyecto, que le llama zona sometida, que básicamente plantea que no debe estar regulada para que no pueda ser construida, ¿sí?, para que ese sea un espacio que siempre pertenezca a la ciudad y siempre sea público. Aquí hay un tema que es, bueno, Le Corbusier de alguna manera ve, ¿sí?, que los cambios y que las relaciones entre la propiedad pública y la propiedad privada no son tan ideales, ¿sí?, y reserva esta zona de la ciudad como área pública. Y luego, como para cerrar un poquito esta propuesta, la parte poética de todo esto, ¿sí?, la parte que remite fundamentalmente a los intereses de Le Corbusier, que son intereses estéticos, ¿verdad? Y cuando habla, finalmente cierra esta propuesta de esta villa contemporánea, dice: a la hora del crepúsculo, los rascacielos de vidrio resplandecen. No se trata de un futurismo peligroso, dinamita literaria arrojada estrepitosamente a la cara del que contempla. Es un espectáculo organizado por la arquitectura con los recursos de la plástica, que es el juego de las formas bajo la luz, ¿sí? Es el Le Corbusier que todos conocemos, ¿no?, y que todos queremos. Básicamente es el Le Corbusier de los recursos plásticos, ¿no?, a través de la geometría, de los elementos geométricos y los objets trouvés en la luz, ¿sí? Pero a esta idea de concentración, a esta idea de ciudad concentrada, limitada por estos cinturones verdes, se le anteponen otras ideas que tienen que ver con un planteo, ¿sí?, de reformulación de estos problemas de la gran ciudad en forma desconcentrada, ¿sí? Es esto que la historiografía llamó el desurbanismo soviético. La Unión Soviética, en estos momentos, iniciaba el camino, digamos, de la revolución socialista, ¿sí?, donde la propiedad privada de alguna manera no existía, donde la propiedad de los medios de producción tampoco, y la idea básicamente de reformulación de la ciudad en términos culturales viene de la idea de la formulación de un hombre nuevo, ¿no?, de un hombre nuevo, colectivo, comunitario, socialista, ¿sí? Este hombre nuevo se ubicaría en una ciudad que no responde a los términos, digamos, de la ciudad concentrada de Le Corbusier, ¿sí? El desurbanismo soviético va a plantear la descentralización total de la ciudad. ¿En función de qué? De las líneas infraestructurales a lo largo del territorio. Ustedes piensen que no es lo mismo las ciudades europeas concentradas, centroeuropeas concentradas, que las ciudades soviéticas a lo largo de ese extenso territorio unido por el tren, ¿sí?,
donde los desurbanistas soviéticos pensaban que pudiendo descentralizar, llevar las infraestructuras de circulación y las infraestructuras eléctricas, ¿verdad? Y de agua a, a lo largo, digamos, del país, podrían generar una dispersión total de la ciudad, un país sin ciudades, completamente descentralizado y uniformemente poblado, ¿sí? Esta es una idea, hubo con el plan quinquenal de la Unión Soviética, hay llamados a concursos, presentación de propuestas para estas ideas de ciudad, y surgen estas cosas, ¿verdad? Estas cosas que proponen justamente la antropomorfización, digamos, total del territorio, pero en términos de baja densidad. Un montón de propuestas que si las miramos al día de hoy, reconocemos en incluso algunos arquitectos y urbanistas contemporáneos, ¿no? Estas ideas, estoy hablando de Kohlhaas, estoy hablando incluso de una teoría urbana de Venturi, de Schumi. Estas ideas muy seductoras, con el diario del lunes, frente a la globalización del mundo, parecerían bastante más adecuadas que la ciudad concentrada. Y estas propuestas de ciudad también venían acompañadas de la arquitectura. También esta acción pionera sobre el territorio de conquista se hacía por medio de la infraestructura y de la arquitectura, ¿sí? Y la arquitectura, ustedes conocen, este es un edificio que ustedes conocen muy bien, Narcomprin, ¿verdad? También estas propuestas tienen un grado de innovación tipológica que viene de la mano de la reformulación también de unas formas de habitar colectivas, ¿sí? Que respondían a esta lógica de hombre nuevo, ¿sí? Que mencionábamos. Le Corbusier, que siempre fue muy irónico y siempre estaba listo para las peleas con sus adversarios, dice acerca de estas propuestas, sin mencionarlas, en La ciudad radiante en 1933. Las ciudades formarán parte del campo. Yo viviré bajo un pino a 30 millas de mi oficina en una dirección, mientras que mi secretaria vivirá a otras 30 millas en dirección contraria bajo otro pino. Los dos tendremos nuestro propio coche. Romperemos neumáticos, gastaremos carreteras y engranajes, consumiremos aceite y gasolina, lo cual creará gran cantidad de puestos de trabajo suficientes para todos. Esto es una brutal ironía, ¿sí?, a la forma de vida que está proponiendo el desurbanismo soviético. Para resumir un poco esta primera parte, los principios fundamentales del urbanismo moderno, la reformulación de la gran ciudad desde la arquitectura, ¿no? Primero, la ciudad funcional como un conjunto de sistemas circulatorios, residencias, recreativos y trabajo, ¿sí?, son una respuesta natural a la revolución industrial. ¿Esto qué quiere decir? Que frente a la revolución industrial, nosotros tenemos este esquema funcional, y piensen recuerden la clase de organismos sin máquinas, ¿sí?, y el texto de Pérez Galeano acerca de Le Corbusier, en este sentido. La ciudad funcional responde naturalmente a la revolución industrial. Esto es algo lo que realmente estaban convencidos, ¿verdad? Estaban convencidos. Dos, el orden implícito de lo edificatorio, ¿no? La ciudad, en el caso de la villa contemporánea, como un artefacto, propuesta como un artefacto a controlar, ¿sí? Algo que es controlado a través de la arquitectura. Acá claramente están los conceptos de límites y los conceptos, digamos, de geometría concreta. Y la ciudad expandida
en relación con las unidades, productivas en el caso del desurbanismo ruso, ¿verdad? O sea, donde la arquitectura era quien iba a ser ese nexo, ¿verdad? Entre campo y ciudad. Era el gran artefacto arquitectónico, ¿sí? En términos lineales, en términos desconcentrados, quien iba a promover esa relación antrópica. Y también el surgimiento de otros problemas que después van a ser considerados, la relación entre los usos y los valores del suelo, el problema de la propiedad pública y la propiedad privada, ¿no? El urbanismo como técnica, digamos, que de alguna manera identifica problemas entre la propiedad pública y privada. Y un último punto, y no por ser último, menos importante, que es la idea de que la teoría urbana, ¿no?, refiere concretamente a la academia y la práctica urbana al Estado. Entonces, hay una incisión en la disciplina, en el sentido de que están los urbanistas que gestionan, trabajan, hacen práctica urbana, que es una práctica intuitiva, que es una práctica del día a día y que corresponde al Estado, y que la teoría urbana en realidad la realiza la academia. El proyecto moderno, estos dos elementos, los tenía de alguna manera configurados en el mismo nivel, porque estos urbanistas de la academia eran de alguna manera los que respondían al Estado, o sea, se le tenía desde el Estado mucho respeto, ¿tá?, a su condición académica. Entonces, este urbanismo, ¿verdad?, era un urbanismo técnico. Esto vamos a ver que en el desarrollo, digamos, de la ciudad y su gestión, el urbanismo pasa a ser un ejercicio tecnopolítico, ¿sí? Y aquí se empieza como a complicar un poquito el tema. Entonces, este discurso moderno, este proyecto moderno, que de alguna manera era coherente, articulaba unas soluciones a través de la arquitectura, reconociendo unos sistemas en la ciudad funcionales, y de alguna manera intentaba a través del CIAM tener un discurso único, ¿no?, es puesto en crisis a partir de muchos elementos. Uno es el fin de la guerra, el baby boom, digamos, luego de esto, corrientes filosóficas que de alguna manera se cuestionan el ser y estar del ser humano en la Tierra y cómo se vincula ese ser y ese estar con la construcción de su propio hábitat, ¿verdad? Y entonces este ser humano universal, que era objeto, digamos, de proyecto del movimiento moderno, ya no es tan universal, sobre todo si Europa, después de las guerras, comienza a mirar hacia sus colonias, en África y en Asia, y da cuenta que existen realidades urbanas completamente distintas y formas de habitación que tienen que ver, refieren a culturas completamente distintas. Todo esto hace, muy resumido, que los valores, digamos, tan altos y tan altos de estima en el mundo académico y en el mundo estatal del discurso moderno, sean puestos en crisis. Y acá hay dos grandes vertientes que reformulan, digamos, esta puesta en crisis y actúan diferente en función de su visión acerca de lo urbano y cómo actuar sobre el urbano. Una es una vertiente sajona que continúa con esto de la ciudad como conjunto de sistemas, continúa desarrollando este problema. Es una vertiente que se basa en la ciudad básicamente en términos funcionales, que es muy dable de compartir o contextualizar su teoría con otras disciplinas, ¿verdad?, como la economía,
como la sociología, como la geografía, la demografía, y que hace uso de este recurso que es la cuantificación, ¿no? Que viene de la mano de la abstracción matemática. Acá hay varias teorías, como la teoría de la localización, de los asentamientos humanos, que son teorías económicas territorializadas, pero que no responden a las condiciones preexistentes de las ciudades ni de los soportes físicos. ¿tá? Esto es una línea que es el del urbanismo sistémico, que se identifica con la planificación, con el planeamiento urbano, con esto que llamamos los town planners. ¿Sí? Y luego hay otra línea, que es en la que vamos a indagar, que surge en Italia, ¿verdad? Que entiende o que la ciudad merece ser estudiada en función de su realidad física, ¿sí? De su realidad física, de lo construido, ¿verdad? De su estructura física. ¿tá? Y que de alguna manera coquetea bastante más con disciplinas como la historia o la filosofía, ¿sí? Y que se conformará, digamos, en un grupo, digamos, de tendencia, que tratará de fundar unas nuevas bases para el urbanismo, que llamarán científico, y veremos por qué. Este grupo de italianos, digamos, de revisión italiana, hace un montón de cosas. Lo primero que hace es una revisión crítica a una lectura unitaria del movimiento moderno. El movimiento moderno se visualiza, y hasta el día de hoy, como una cosa única, un bloque indivisible, sin fisuras, y como la única teoría existente, digamos, en este sentido. Y entonces este grupo de arquitectos, bueno, empieza como a justamente poner en crisis esto del discurso unitario moderno, ¿verdad? Y también desenmascara, ¿no? Una autonomía estética del movimiento moderno que no reconocía, ¿verdad? Del movimiento de la modernidad que no reconocía. Esto de, bueno, en realidad acá estamos haciendo arquitectura en la ciudad, ¿sí? Lo que queremos es imponer formas, ¿sí? Estéticamente consideradas válidas para, ¿no? La realización de la ciudad. Y siendo un poquito más allá, también les critica que son funcionales a las lógicas del capitalismo, ¿sí? Que tanto, digamos, trataban de reformular. Entonces, como propuesta, plantean esto que se llama Rossi, la ciudad como manufactura. Y esta revisión y crisis, les decía, de este grupo de italianos de la posguerra en Italia, particularmente vamos a estudiar, hay tres como grandes eventos, uno a partir de la formación de la revista Casabella, donde estaba Rogers, una figura muy relevante en términos de crítica y teoría de la arquitectura. Luego hay todo otro evento que tiene que ver con reconocer una nueva dimensión de la ciudad. Esto tiene que ver con una cantidad de escritos y de concursos para ciudades, lo que se llaman ciudades direccionales o centros direccionales, donde Italia propone una nueva forma, ¿sí?, de hacer esto. Y luego, uno que es en el que nos vamos a detener, un fenómeno que se da en el Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia, la IUA, de la mano de dos personajes que con estas literaturas, en 1959, inauguran un proceso de revisión del que Rossi se hará cargo y cristalizará en su libro de Arquitectura de la Ciudad. Zamona, Giuseppe Zamona, en este libro de la urbanística, l'avvenire della città, ¿verdad? Es un manifiesto a un rechazo a los aspectos tecnocráticos del urbanismo,
¿sí? A estos aspectos que tienen que ver con lo cuantitativo. De alguna manera es este rechazo a pensar que si estos cuantitativamente resuelvo algunos de estos problemas técnicos, mayor densidad, mayor flujo, mayor comunicación, voy a resolver el problema de la ciudad, ¿sí? O voy a, en definitiva, pensar que eso es el urbanismo. Zamona realiza esta crítica y bueno, y en definitiva no, es bastante controversial con los arquitectos italianos que de alguna manera eran los planificadores de la rama del urbanismo sistémico, ¿verdad? Luego otra publicación de Saverio Muratori, estudio para una historia urbana di Venecia, operante historia urbana de Venecia, ¿qué hace de Muratori? Muratori en definitiva dice, bueno, hay una estructura urbana, esta estructura urbana es física y tiene que ver con la realidad histórica de la ciudad. Y con estos dos elementos, ¿verdad? Es que Rossi va a luego emprender el trabajo de la arquitectura de la ciudad. Muratori dice que esta estructura de la ciudad, esta estructura histórica, material de la ciudad, es reconocible a través de un análisis tipomorfológico, que vamos a hablar un poquito a qué nos referimos, ¿verdad? Y entonces hace un análisis tipomorfológico de un sector de la ciudad de Venecia, del barrio de San Bartolomeo, ¿sí? En 1959, y este análisis tiene que ver con identificar dos cosas, el tipo y la morfología. Entonces, vamos a empezar por definir un poquito el concepto de tipo, ¿sí? Son conceptos que son bastante difíciles, pero una vez que los aprendemos, jamás los desaprenderemos. El tipo. El tipo, en realidad la primera aproximación al concepto de tipo lo hace Quatremère de Concy en 1825, y dice lo siguiente: el tipo deberá servir de regla al modelo en la medida que este es un objeto que se debe repetir tal cual es. El modelo se debe repetir tal cual es. Mientras que el tipo es, por lo contrario, un objeto según el cual cada uno puede concebir obras que no se parezcan entre sí. Tipo y modelo son dos cosas diferentes. El tipo, ¿verdad? Debe servir de regla al modelo, pero el tipo puede dar obras bien diferentes entre sí. Y entonces acá les traigo, por ejemplo, esta comparación entre una domus romana, ¿sí? Típica, y un proyecto de Jacobsen de 1950, las dos organizadas en torno a un patio, lo que diríamos el tipo edificatorio patio, y que sin embargo tiene resultados formales bien distintos. Porque si profundizamos un poquito más y vamos a la definición de Martí Arís de tipo, el tipo arquitectónico se define por la presencia de una invariante formal que se manifiesta en ejemplos diversos y se sitúa al nivel de la estructura profunda de la forma, ¿sí? O sea, este tipo arquitectónico tiene que ver con la invariante formal, con la estructura profunda de la forma, ¿no? No con aquello que es superficial o aleatorio a la forma. La idea de tipo se nos presenta, pues, como un procedimiento cognoscitivo por el medio del cual la realidad de la arquitectura revela su contenido esencial y al mismo tiempo como un método operativo que constituye la base misma del acto de proyectar. Es un medio por lo cual conocer la realidad. Esto quiere decir que es una estructura profunda, ¿verdad? Que revela el conocimiento de algo, ¿sí? Este concepto de tipo, ¿verdad? O sea, estas invariantes formales, de estructura formal a lo largo del tiempo, van a ser las que de alguna manera den origen a estos estudios, ¿verdad?, materiales, históricos acerca de la ciudad.
Porque si dentro de nuestro análisis tipo morfológico remitimos a la morfología, o sea, a la forma urbana, lo que estamos diciendo aquí, que este análisis tipo morfológico tiene que ver con la relación de un tipo urbano, ¿sí?, que se repite, ¿sí?, se replica en una ciudad a nivel de parcela, ¿sí?, y en su replicación, ¿sí?, que es histórica y es cultural, ¿sí?, porque por algo las personas construyen este tipo de la misma manera a lo largo del tiempo en estas parcelas. Como resultado vamos a tener cierta forma urbana. Y se los explico con esta calle que es Isla de Flores, ustedes conocen, Barrio Sur, Palermo, Centro, ¿sí? Son áreas que se han conformado, pero elijamos Isla de Flores, que es de donde tenía material, y veamos, ¿sí?, el tipo, a lo largo de la historia, el tipo patio, casa patio, o casa chorizo, como quieran llamarle, el casa estándar, ¿sí?, que puede estar organizada en base a uno, dos o más patios, ¿sí?, puesta en la parcela, ¿verdad? Esta parcela que es entre San Salvador, Yaro, ¿no?, Isla de Flores, ¿sí?, y Frugoni, replicado en esta manzana, este tipo me va a dar como resultado estas fachadas y este tubo, digamos, de calle y fachadas, ¿verdad?, que es Barrio Sur, Palermo y demás. Me va a dar esta forma urbana se relaciona directamente con los tipos arquitectónicos construidos en estos tipos de parcelas, ¿sí? Aldo Rossi va a hacer suyas estas exploraciones de Muratori y también de Monino, de Gregotti, ¿verdad?, de un montón de teóricos que conformaron este grupete llamado La Tendencia, y va a escribir este libro que se llama La arquitectura de la ciudad, ¿no? No la arquitectura en la ciudad, sino la arquitectura de la ciudad. O sea, la ciudad tiene una arquitectura, esto es lo que nos está diciendo Rossi, que, como verán, fue un boom, ¿no? O sea, fue traducido al coreano, al inglés, al portugués, nada, realmente esto planteó una revisión del concepto de ciudad teóricamente profunda, ¿verdad? Y dice Rossi: sin querer trazar ningún cuadro de referencia para una historia del estudio de la ciudad, se puede afirmar que hay dos grandes sistemas: el que considera la ciudad como el producto de los sistemas funcionales generadores de su arquitectura, y ahí nos clarificó básicamente qué piensa él de los proyectos modernos de ciudad, y por ende del espacio urbano, y el que la considera como una estructura espacial, y ahí se pone, ¿verdad? En los primeros, la ciudad nace del análisis de sistemas políticos, sociales, económicos, y es tratada desde el punto de vista de estas disciplinas. El segundo punto de vista pertenece más bien a la arquitectura y a la geografía. Y ahí también se ubica. A veces me pregunto cómo puede ser que nunca se haya analizado la arquitectura por su valor más profundo, de cosa humana que forma la realidad y conforma la materia según una concepción estética. Y con esto, Rossi está diciendo que la ciudad es un producto estético, ¿sí? Y que el proyecto moderno, si bien no quiso reconocer su condición de proyecto estético, también lo era, ¿sí? Él va a trabajar sincerándose en ese aspecto, diciendo, sí, es un producto estético. Y como producto estético, como manufactura, producto material estético, se encuentra en el ámbito, digamos, de la disciplina arquitectónica. Dice, podemos estudiar la ciudad desde muchos puntos de vista, pero esta emerge de manera autónoma cuando la consideramos como dato último, como construcción, como arquitectura. En otras palabras, cuando se analizan los hechos urbanos por lo que son, como construcción última de una elaboración compleja, teniendo en cuenta todos los datos de esta elaboración que no pueden ser comprendidos por la historia de la arquitectura ni de la sociología ni de otras ciencias. Y acá se adjudica, ¿verdad?, el estudio urbano
digamos, a los arquitectos, a la disciplina arquitectónica. Y bueno, y entonces hay un montón de elementos, digamos, que él va revisando como a lo largo del libro, pero básicamente podemos desarrollar su teoría de la ciudad en dos aspectos. Uno es esto de el significado y las permanencias, ¿sí? Esto de las permanencias para Rossi es fundamental. Esto de las permanencias tiene que ver con el significado que adquieren ciertas cuestiones a lo largo de la historia y tiene que ver con el significado que le otorga la colectividad a estos elementos, ¿no? En realidad dice, bueno, el proceso de la ciudad es un proceso complejo, es un proceso de cambio, pero se pueden identificar algunas cuestiones en la ciudad que no cambian, que son permanentes, ¿sí? Y esto le llama permanencias, cosas que a lo largo de la historia no se han visto modificadas por el colectivo. Dice, las persistencias se advierten a través de los monumentos, los signos físicos del pasado, pero también a través de la persistencia de los trazados y del plano. Entonces, él va a reconocer dos elementos primarios que son estas permanencias, ¿sí? Una son los monumentos y otros son los trazados. Cuando hablamos de trazado, hablamos de tejido, hablamos de la forma de los parcelarios y la relación de estos parcelarios con el espacio público, entre el predio, la manzana y la calle, ¿sí? A esto nos referimos con esto del tejido, ¿sí? Del trazado. Y esto que son los monumentos. Estos monumentos tienen una persistencia y una significancia en la memoria colectiva de los habitantes de un lugar, una región. Les ponía el Palacio Salvo porque creo que es uno de los más relevantes, ¿sí? Esto está en el imaginario de todo montevideano, así viva en el Cerro, en Carrasco o en Punta Rieles. O sea, el Palacio Salvo es parte de su identidad, ¿no? De su memoria, y por tanto esto es un monumento. ¿Sí? Un monumento que si el día de mañana no existiera en Montevideo, perderíamos parte de esta identidad como colectivo, ¿verdad? Como memoria colectiva. ¿Ah? Después, él identifica otros elementos que podemos llamar secundarios, que es esto de las áreas de estudio, o como llamamos aquí en Montevideo y en algunas partes del mundo, áreas caracterizadas. ¿Qué son estas áreas? Estas áreas de estudio son un fragmento de ciudad que tienen unas cualidades diferentes. ¿Cuáles son estas cualidades diferentes? Estas cualidades son esta relación tipo-morfológica, ¿sí? Esta relación tipo-morfológica especial hace que un área tenga cierta caracterización. Esta relación entre el tipo y la forma urbana hace que se le caracterice de determinada manera. Y de repente, yo les puedo decir que un área caracterizada puede ser Barrio Sur, Palermo, Centro, Ciudad Vieja. Póngale. O Ciudad Vieja quizá no, ¿no? Pero Barrio Sur, Centro, ¿no? Pueden ser un área caracterizada, ¿por qué? Porque responden a una misma, aunque sean barrios diferentes, responden a una misma lógica de construcción histórica en términos de relación tipomorfológica. Por ejemplo, si nosotros analizamos Carrasco, aquí vemos otra relación tipomorfológica completamente distinta, que es la relación de barrio-jardín, ¿sí? Donde existen otras que no son las de la casa estándar, otras relaciones con respecto a la ubicación de estos tipos, que cómo se conforman, veremos, son techos chalet, a dos aguas, ustedes lo ven, que básicamente están articulados, y ocupan el predio, ¿sí? De manera similar.
El tipo se va constituyendo, pues, según la necesidad y según la aspiración de belleza, único y sin embargo variadísimo en sociedades diferentes y unido a las formas y al modo de vida. Es histórico y cultural. Si algo que podemos llamar el elemento típico, simplemente el tipo, es una constante, entonces es posible reencontrarlo en todos los hechos arquitectónicos. ¿Tá? Y después agrega, la tipología se convierte así ampliamente en el momento analítico de la arquitectura. Es la forma de conocer, ¿no? Es esto que nos permite relacionarnos con la materialidad concreta de la arquitectura y de la ciudad, porque es el tipo en la ciudad. Y esta se las traía simplemente para que ustedes vean cómo son las apropiaciones de los tipos arquitectónicos a las parcelas. Esto se define a nivel de reglamentación en función de la cantidad de área que vos podés ocupar en un predio o una cantidad de altura que podés usar en un predio en determinada área caracterizada, en el caso de Montevideo, en función de las preexistentes. También están los retiros, que te va a dar la cantidad de área verde. Ustedes piensen, Ciudad Vieja no tiene retiros, ¿no? Tiene un FOS del 100%, Carrasco sí tiene retiros, y aparte tiene un FOS del 35%, ¿sí? Entonces el espacio verde va a, de alguna manera, predominar sobre el espacio construido. Eso da una relación, ¿verdad? Que la ven acá, distinta con la calle y con la ciudad. Y por último, contarles que los cambios, acá hay una publicación del IHA, de Andrés Mazzini, Elena Mazzini y Juan Salmentón, ¿verdad? Que estudia los cambios culturales, tipologías y tejidos urbanos. O sea, estudia esta relación tipomorfológica en la ciudad de Montevideo de 1907 a 1928 en función de estos cambios culturales. Y por ejemplo, ¿no? Plantean unos proyectos de barrio jardín para el barrio buceo con sus tipologías. Esto es un poquito para que ustedes vean que esta relación tipomorfológica no simplemente es aplicable a cuestiones existentes y viejas, ¿no? O sea, esta relación tipomorfológica también, digamos, es plausible, este análisis tipomorfológicos en arquitecturas contemporáneas, ¿verdad? Bueno, para terminar, y como síntesis de esta parte, digamos, de revisión del proyecto moderno y de esta ciudad como manufactura que nos plantea Aldo Rossi. Existe una ambiciosa refundación basada en la autonomía disciplinar, una ciencia urbana que también busca sus fundamentos propios, así como los buscaba Le Corbusier, ¿verdad? Pero sus fundamentos tienen una base en la tipología, en la arquitectura, en una interdependencia entre el hecho arquitectónico y la ciudad, y en la historia como un material, una referencia también para el proyecto. Bueno, muchas gracias, los saludo.